para plantear en esta fiscal impositiva nosotros hemos planteado un aumento de tasas del 25% en enero y 5% suplementario en mayo, y esto se debe a que hemos tenido que afrontar desde el municipio y en este año una deuda que ha quedado pendiente y una deuda que todavía queda para el próximo ejercicio. También es de destacar el mayor costo que tiene la comuna con respecto a la empresa de limpieza, que es nuestro mayor demanda. Esto ha habido un reajuste en el último año y que se traslada al ejercicio también del año que viene con un incremento de cerca del 40%. Y por otro lado también hacer hincapié en el aumento de sueldos que ha habido este año, lo cual produjo un desfasaje, teniendo en cuenta de que este año ha habido un incremento aproximadamente del 40% con un incremento en las tasas de cerca del 27% para el año pasado. Esto produjo un desfasaje económico. También creo que hay que resaltar que este año, y apenas asumidos en diciembre, este mismo Consejo ha aprobado un convenio colectivo de trabajo histórico para la ciudad de Junín y para los empleados municipales, lo que ha producido un escalafón salarial con un salario mínimo vital y móvil que va a permitir para este año paritarias, lo cual no podemos hoy decir cuál va a ser el incremento para los empleados porque esto se resolverá en paritaria, pero este convenio colectivo de trabajo ha permitido esta posibilidad. Es por esto que el planteo del aumento de las tasas y el despacho por mayoría ha sido el incremento pensado para afrontar a todos estos insumos para el año próximo. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Brandi. Ahora le voy a dar la palabra a un concejal que en representación de los despachos por minoría. Concejal Martínez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad es que nosotros no logramos en las discusiones, en la breve, corta discusión que hubo en el Consejo Deliberante desde que se presentó este proyecto de ordenanza fiscal impositiva, que el Departamento Ejecutivo se tomó, diría, más de 60 días para confeccionarlo, donde en solo 16, hoy a 18, estamos nosotros dando nuestra posición. Lamentablemente no pudimos ponernos de acuerdo. La verdad es que nosotros hemos tratado por todos los medios de intentar identificar el porqué era el aumento comparativo respecto de lo que prevé la Nación en la inflación para el año 2017, del porqué el recurso que necesita el Departamento Ejecutivo tiene que salir nuevamente de este esfuerzo fiscal que deben hacer los vecinos de Junín cuando están esperando solo una buena noticia, el hecho que el intendente sea también afín al gobierno provincial y nacional y eso le genere a los juninenses un alivio en el pago de sus tasas, y que porque mayormente, voy a volver un segundo en el presupuesto, lo que hemos visto presupuestado para tomar en consideración este proyecto de ordenanza fiscal impositiva, la mayor parte de ella, le diría casi todas, provienen de recursos no ordinarios que son de fuentes de financiamiento externos, como es el gobierno provincial y el gobierno nacional. Entendiendo esto, que tiene una transferencia directa de fondos y de recursos del gobierno provincial y nacional, el incremento de las tasas, al menos a este nivel, nosotros no estamos en condiciones de poder aprobarlo. Pero no es solamente un capricho, señor presidente, sino que tiene que ver con una responsabilidad que nos toca en este momento y que es la de poder haber evaluado con el secretario de Economía y demás funcionarios que han pasado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Consejo Deliberante, que en realidad nosotros no advertimos esa diferencia respecto a las tasas, y una de las reuniones de comisión que ya nos pedían el despacho que tomáramos posición de que si nosotros estábamos de acuerdo o en contra, en realidad no es ninguna de las dos cosas, no es estar ni a favor ni en contra, sino es de llegar a un consenso. Consenso que no pudimos llegar porque nuestra pregunta específicamente del bloque, y por eso nosotros nos abstuvimos en la votación del despacho de comisión, es que la pregunta fue clara y concreta: ¿han evaluado poder bajar las tasas al número al que están? Y nos dijeron que no.
que las tasas eran esas y que si nosotros queríamos acompañábamos o no. En este sentido de esa disyuntiva en el que nos ponían, nosotros tomamos la decisión de abstenernos en esa votación del Consejo en la comisión, pero claramente creo que no se puede seguir cargándole a los vecinos, independientemente de que podemos hablar del pasado, que podemos hacer futurología. Hoy estamos hablando del presente y el presente nos indica que la presión tributaria siempre sobre los vecinos lo único que va a generar, en este caso al gobierno municipal, seguramente una caída nuevamente en su recaudación. Y en este sentido, la verdad es que no queremos ser y no queremos caer nosotros en la facilidad de decir del que no aprobamos porque sí, sino que tiene que ver con una responsabilidad que nos toca. La responsabilidad es aprobar, en el último caso, una fiscal impositiva o hacer alguna proposición respecto de esa, y creo que esa propuesta y esa proposición debía surgir de parte del consenso entre el Ejecutivo y todo el Consejo Deliberante. Por eso nosotros quedamos por fuera de esta discusión y nuestra abstención, que ha sido en el despacho de comisión, este es el resultado. El hecho de tener hoy, contar con la posibilidad de aprobar el presupuesto, le va a dar naturalmente una herramienta al Departamento Ejecutivo para poder llevar adelante todas las promesas de campaña que al menos en su gran mayor parte del año pasado o durante el transcurso de este año no fueron cumplidas. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Martínez. Ahora sí que abierto el debate. Tienen la posibilidad los concejales de hacer uso de la palabra. Quien quiera hacer, pida la palabra, y si no, vamos directamente a someter a votación. En primer lugar, adelante, concejal García, tiene la palabra usted. Gracias, señor presidente. Con respecto a la brevedad del tratamiento, ha sido sistemático el tema también de el tiempo, el periodo que se venía haciendo, digamos, en las distintas comisiones de los distintos años. Así que sorprenderse en eso me parece que no tiene sentido. En cuanto al aumento comparativo del aumento, de lo que hace a las tasas, me parece que hay que justificarlo desde lo que es en sí el plano objetivo, no porque solamente en un nivel nacional, en un presupuesto, sea del 17% de que se haya plasmado y que nosotros tengamos que repetir este tipo de situaciones. Nosotros acá estamos compitiendo en lo que hace a que se fijen en Junín con 134 municipios. Obviamente son 135, nosotros que también estamos dentro de eso, con lo cual estamos compitiendo con 134 municipios para que se fijen y realmente cubrir un desfasaje de hace muchísimo tiempo que se viene teniendo en obras, también por el tema de la alineación o no alineación de los colores partidarios de los distintos gobiernos, pero más allá de eso existe, por lo tanto estamos hablando de realidad. En función de eso, sí es cierto, baja muchísimo dinero que se va a transformar, y esperemos que así sea, y debería así serlo porque están afectados a las distintas obras. Eso también conlleva un mantenimiento y obviamente que también debe estar dentro de lo que es el análisis de por qué debe llevarse a cabo también una previsión en cuanto a cuáles son los costos que se tienen, y no solamente solamente ver la inflación en sí. También obviamente el tema de redeterminaciones de precios en circunstancias de uno de los mayores proveedores que tenemos, que es Ashira, que obviamente en ese marco de inflación que se dice, al menos puede llegar a tener 2 redeterminaciones de precio en el año, con lo cual también es posible de que esto hay que ver cómo se financia. El tema de paritarias obviamente va a ser motivo de discusión y va a estar dentro de esto. Entonces no es solamente traspolar a lo mejor el tema de un índice que se dio a nivel nacional y que se plasmó simplemente en el, o simplemente, no es simplemente, ¿no? Sino que se plasmó en lo que es el presupuesto nacional. A partir de ahí es que se genera también que con los recursos genuinos, o los recursos de libre disponibilidad, mejor dicho, el municipio de Junín, sacando los afectados que vienen de provincia ya directamente para las obras, va a realizar con un 10% de ese presupuesto, va a realizar obras y está destinado así, y eso sí es meterme también en la parte del presupuesto, pero tiene también que ver con lo que se pueda recaudar. Entonces, obviamente,
que hay que tener esa responsabilidad en lo que hace a el tema del financiamiento y la recaudación del municipio. La parte que se habló del esfuerzo fiscal, el esfuerzo fiscal que tienen los vecinos, obviamente que vienen teniendo una presión fiscal que viene de la mano de la estructura de tasas que se venía sosteniendo y que se viene haciendo y que creó un 50% en sí, para decirlo en términos que no son ni el 50 y pico ni nada por el estilo, para hacer un número redondo, que pasan a ser el 100% de la recaudación sobre la cual se debe mantener el municipio. Entonces, sobre esa es otra realidad que hay que estar plasmándolo, que si bien viene ya con un vicio en lo que es la estructura de tasas, con aumento de índices en su momento, más allá del aumento de tasas que tenían un tope, pero obviamente generaban un aumento por encima de lo que se otorgaba en sí por este Consejo Deliberante. Todo eso tiene que verse y tiene que ser un análisis objetivo. Entonces, en función de eso, es que también tenemos la responsabilidad de ver la posibilidad de ver cómo se financia el municipio de Junín. Y en ese sentido es por eso es que en cuanto a lo que hace a tasas y todo lo demás, este bloque va a acompañar el despacho de mayoría. Gracias, concejal García. Concejal Traverso tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, primero hacer hincapié en que nosotros, en este sentido, felicitamos al bloque de Cambiemos, en función que no le cree nada a la estimación que hace Pratgay y el equipo económico de que la inflación va a ser del 17%, y está tomando precauciones para el financiamiento del municipio. Es muy importante, porque el año pasado los muchachos se comieron la curva de que la inflación iba a ser del 20-25% y se quedaron cortos. La inflación fue del 42%. Y puedo decirlo con autoridad porque el día que se votaron esas tasas, me acerqué al bloque y le dije, muchachos, se van a desfinanciar. Y ellos no me creían, pero realmente en una inflación del 40 y pico, 41, 42% que estando este año, el año pasado el aumento de tasas realmente fue por debajo de lo que se necesitaba. Digo esto porque 31 y moneda que implica el aumento es muy fuerte para el bolsillo en general de los sectores medios, los sectores trabajadores y los sectores fundamentalmente asalariados y jubilados. Pero también es cierto que es la primera vez que se está generando un antecedente de poder segmentar a los julinenses. Digo, segmentar en función de su capacidad contributiva, no segmentar en función de si vive más céntrico o menos céntrico, si tiene una luminaria más o una luminaria menos. Y esto genera un antecedente muy importante para el futuro. Me parece que es donde tenemos que seguir profundizando en el Consejo, de cómo hacer de esta segmentación ya un derecho institucionalizado dentro de la municipalidad y cómo profundizar la segmentación para hacer cada vez más justa y más equitativa el pago de las tasas, derechos y contribuciones. Fundamentalmente teniendo en cuenta que muchos de los que hoy podrían ser titulares de este beneficio, por ahí tienen deudas y tienen atrasos en los pagos. Bueno, tenemos que seguir profundizando en el futuro de trabajar de cómo hacemos un plan de pago o una moratoria o una condonación de deuda a amplios sectores de la sociedad que se encuentran por fuera de la capacidad contributiva para poder incluirlo en el futuro. Por eso creo que más allá de que no estamos de acuerdo con el 31-25, el hecho de haber podido incorporar a casi un tercio de la población dentro de esta ordenanza fiscal impositiva para que no sufran ese aumento, nosotros creemos que es sumamente positivo, por eso vamos a acompañar el despacho de mayoría.